Imagina un viaje, el de un solo átomo de hierro. Nace en una estrella que explota, ¿no? Vaga por el espacio como polvo, y al final acaba aquí, en la Tierra. Y hoy ese mismo átomo pues forma parte del núcleo de nuestro planeta. Esa historia, que es una locura, conecta lo cósmico con lo geológico, y esa es la que vamos a intentar descifrar hoy. Y la ciencia que nos da las herramientas para leer esa historia es la geoquímica. Para esta exploración nos vamos a apoyar en un libro, Geoquímica, una introducción de Francis Albarede, pero que el título no asuste a nadie, no es el típico libro de texto, ¿eh? No, para nada. Es más como una caja de herramientas, ¿verdad? Para entender cómo funciona el planeta a un nivel muy fundamental. Totalmente. De hecho, el autor usa unas analogías que son geniales. Recuerdo una que leí en la introducción sobre perros y gatos blancos y negros para explicar algo de los elementos. Sí, para fraccionamiento. Es muy buena. Me dejó con la intriga. Así que bueno, esa es nuestra misión hoy. Abrir esa caja de herramientas y ver cómo los geoquímicos son, como una especie de detectives del tiempo profundo. Exacto. Es que la geoquímica nació justo ahí, en ese cruce entre la geología, la química y la física. Cogió lo mejor de cada una para poder literalmente interrogar a las rocas y que nos cuenten sus secretos. ¿Vale? Pues pongámonos el sombrero de detective. Si la Tierra es nuestra escena del crimen, a ver, ¿por dónde empezamos? Pues por lo básico. Los sospechosos. Supongo que primero hay que saber qué elementos tenemos y dónde suelen esconderse. Buena analogía, sí. Ese es el primer paso. Se llama la clasificación de Goldschmidt. Es una forma muy intuitiva de agrupar los elementos según lo que podríamos llamar sus preferencias químicas, dónde quieren estar. Vale, Hay 4 grupos principales. a ver. El primero, que menciona el libro, son los litófilos. Los amantes de las rocas. Ajá, Silicio, aluminio, potasio. Vamos, los componentes básicos de la corteza, del manto, lo que pisamos. exacto. Son los que forman los silicatos, la estructura principal del planeta. Luego están los siderófilos. Los amantes del hierro. Níquel, platino, oro. Eso es. Son elementos muy densos. Cuando la Tierra era una bola de magma, se hundieron todos con el hierro. Y formaron el núcleo. Claro, por eso son tan raros en la superficie. Se fueron todos para el centro. Ya. Luego menciona a los calcófilos, amantes del azufre, como el cobre, el zinc. Que forman sulfuros, sí. Y por último, los más etéreos, los atmófilos. Los amantes de la atmósfera. El hidrógeno, el nitrógeno, los gases nobles, los que prefieren estar en estado gaseoso en la superficie. Es increíble porque solo con esa clasificación, que tiene ya casi un siglo, Ya tienes el boceto. ya tienes el primer boceto del planeta. Un núcleo de hierro, un manto de silicatos y una atmósfera. El primer misterio resuelto. Ya sabemos dónde buscar a cada sospechoso. Vale, ya tenemos el quién y el dónde. Pero la clave de todo esto es el cuándo. ¿Cómo sabe un geoquímico que una roca tiene, no sé, 1.000 millones de años? Aquí es donde entra la radiactividad, ¿no? El libro dice que son como relojes. Son los cronómetros más perfectos que existen. La clave es que la desintegración radioactiva es un proceso del núcleo del átomo. Ajá. Y le da absolutamente igual el calor, la presión, si el átomo está en un volcán o en el fondo del mar. Su ritmo, su tic-tac, es constante, no cambia. O sea, es infalible. Totalmente. Por ejemplo, el uranio 238 se descompone en plomo 206 a un ritmo fijo, con una vida media de unos 4.470 millones de años. Y el libro destaca un método que me encantó el nombre. Lo llama el Ferrari de la geocronología. Ah, sí, la datación por uranio-plomo en circones. ¿Por qué es tan especial? Pues mira, porque el circón es un mineral que es, casi indestructible. Y cuando cristaliza desde un magma, su estructura atómica Sí. acepta átomos de uranio, pero repele con mucha fuerza al plomo. Ostras, claro. Nace limpio de plomo. Exacto. A partir de ahí, el uranio que tiene dentro empieza su lenta desintegración y el plomo que se va generando se queda atrapado. Como en una jaula. Es como poner en marcha un cronómetro dentro de una caja fuerte. Justo, esa es la idea. Mides el uranio que queda y el plomo que se ha formado y calculas el tiempo que ha pasado con una precisión brutal. ¿Y cuál es el más antiguo que se ha datado así? Los materiales más antiguos que conocemos de la Tierra, unos circones de Jack Hills en Australia, se dataron así y dieron 4.400 millones de años. 4.400 millones. Se dice pronto, pero
Es casi imposible hacerse a la idea. Es una piedra que existía cuando la Tierra era un bebé. Es una ventana a un mundo que ya no existe, literalmente. Y aquí el libro introduce un concepto que la verdad me ha volado la cabeza. La temperatura de cierre. Espera, ¿por qué esto me rompe un poco los esquemas? Me estás diciendo que una misma roca puede tener varias edades a la vez. ¿Cómo es eso? No es una paradoja, es que es una herramienta todavía más potente. Es el concepto de Dodson. Imagina una roca que se enfría muy, muy lentamente. Por ejemplo, en el interior de una cordillera que se está levantando. Vale. Esa roca está hecha de distintos minerales. Y cada mineral es como una caja fuerte. Pero la llave de esa caja solo se echa a una temperatura concreta. A ver, explícame eso. El zircón, por ejemplo, tiene una temperatura de cierre altísima, unos 900 grados. Ajá. En cuanto el magma baja de esa temperatura, el zircón se cierra y su reloj de uranio-plomo empieza a contar y registrará la edad de la formación original. La edad de cuando se formó la roca. Exacto. Pero otro mineral en la misma roca, como la biotita, que es una mica, tiene una temperatura de cierre mucho más baja, unos 300 grados. Ah, Seguirá intercambiando átomos con lo que le rodea hasta que toda la roca se enfríe por debajo de esos 300 grados. claro. Así que la edad que te da la biotita no es de cuándo se formó la roca, sino de cuándo esa parte de la montaña pasó por debajo de los 300 grados. ¿Lo has pillado? Te cuenta la historia de su enfriamiento, de su ascenso. ¡Qué pasada! Combinando las edades de diferentes minerales, no tienes una foto, tienes una película completa. Reconstruyes su trayectoria de presión, temperatura, tiempo. Sabes cuándo nació y a qué velocidad se enfrió para formar esa montaña. Vale, entiendo. Los isótopos radioactivos son el reloj, nos dicen el cuándo, pero la historia de la Tierra no es solo tiempo, es también el cómo, qué temperatura hacía, si llovía, y para eso necesitamos otras pistas. Aquí es donde entran los isótopos estables, ¿no? Los que no se desintegran. Exacto. Si los radioactivos son el cronómetro, los estables son las huellas dactilares. Nos hablan de procesos. La clave es un fenómeno que se llama fraccionamiento isotópico. Mencionaste esa analogía que usa el libro de Perros y Gatos Blancos y Negros. Me parece genial, pero a ver, ¿cómo funciona exactamente? Pues mira, es muy visual. Imagina que tienes un campo lleno de perros y gatos. Nos da igual el color, solo si son perros o gatos. Los gatos son más ligeros y ágiles. Como el isótopo ligero, el oxígeno 16. Justo. Y los perros son más pesados y lentos, como el oxígeno 18. Si de repente empieza a llover a cántaros, todos corran a refugiarse. Pero los gatos, al ser más ágiles, llegan antes al granero. Al final el granero estará enriquecido en gatos y fuera se habrán quedado sobre todo los perros. Entendido. La naturaleza en ciertos procesos separa un poco los gatos de los perros. Eso es. El ejemplo del libro es la evaporación del agua. La molécula de agua con el oxígeno ligero, nuestro gato, El H216O. se evapora un poquito más fácil que la que tiene el oxígeno pesado, el perro. Esto significa que el vapor de agua que sube a la atmósfera es isotópicamente más ligero y el océano se queda un poquito más pesado. A ver si lo sigo. Como el agua ligera se evapora más fácil y la pesada llueve antes. Ajá. El vapor de agua que viaja del Ecuador a los polos es como el último pasajero de un tren que ha ido dejando gente en cada parada. El que llega al final es el más ligero de todos. Esa analogía es perfecta. Y la temperatura del viaje determina cuántos pasajeros se bajan por el camino. Cuanto más frío hace, más pasajeros pesados llueven y más empobrecido, más ligero, llega ese vapor final a los polos. Por eso el hielo de la Antártida es un archivo climático. Exacto. Perforas un testigo de hielo, analizas los isótopos capa por capa y puedes leer la temperatura del planeta de los últimos 800.000 años. Ves los ciclos glaciales con una claridad alucinante. Es un termómetro congelado en el tiempo. Y no solo para el clima. El libro también habla del carbono para rastrear la vida. El carbono es otro marcador genial. La fotosíntesis, por ejemplo, prefiere al gato, al isótopo ligero carbono 12. Ah, Eso significa que toda la materia orgánica, desde el plancton a los árboles, está enriquecida en carbono 12. Analizando el carbono en rocas antiguas, podemos saber si había vida, qué tipo de vida, incluso distinguir entre plantas de hoja ancha y gramíneas. y también catástrofes. Menciona el impacto del meteorito de los dinosaurios.
¿Cómo se ve eso? Fue un evento, devastador, que el impacto provocó un colapso casi total de la vida en los océanos. La fotosíntesis de repente se paró en seco. Esa bomba biológica que saca carbono 12 del agua se apagó. ¿Y esa parada en seco tuvo que dejar una marca química global? Una marca inconfundible. En los sedimentos marinos de todo el mundo, justo en la capa de hace 66 millones de años, ves una anomalía brutal. La firma isotópica del carbono del océano vuelve a ser como la de un océano muerto, sin vida. Es la huella dactilar de una extinción en masa. O sea que tenemos relojes, termómetros y huellas dactilares. Podemos reconstruirlo casi todo. El libro aplica esto a la escala más grande, el origen de la Tierra. ¿De dónde salieron nuestros materiales? Para entender eso hay que ir a la nebulosa solar, la nube de gas y polvo que rodeaba al Sol recién nacido. Y no era uniforme. Cerca del Sol hacía un calor infernal y lejos un frío glacial. Y esto creó lo que se llama una secuencia de condensación. Espera, ¿qué significa que un elemento es refractario o volátil? El libro usa mucho esos términos. Es sencillo. Los elementos refractarios son como los ladrillos de un horno. Aguantan temperaturas altísimas, calcio, aluminio. Vale. Cerca del Sol caliente, solo ellos podían condensarse en granos de polvo. Los volátiles son lo contrario, como el agua. Se evaporan muy fácil. Solo podían solidificar lejos, donde hacía mucho frío. Ya veo, la localización lo era todo. Es la receta original. Exactamente. Explica por qué los planetas interiores, como la Tierra, son rocosos y relativamente secos, y por qué los gigantes gaseosos son ricos en hielos y volátiles. Nuestra composición viene de nuestro código postal en el sistema solar primitivo. Y de la escala del sistema solar bajamos a lo más profundo de nuestro planeta, el manto. ¿Cómo podemos saber de qué está hecho si apenas hemos arañado la corteza? Usamos nuestras sondas naturales, los volcanes. Las lavas que llegan a la superficie son las únicas muestras directas que tenemos del interior. Y lo que nos dicen es que el manto no es homogéneo. Hay, como mínimo, 2 grandes sabores de manto. El libro habla de manto empobrecido y enriquecido. Suena a jerga. Y las firmas isotópicas que menciona, los ratios de estroncio, neodimio, ahí me pierdo un poco. Olvídate de los números. Usemos otra analogía. Piensa en el manto como una gigantesca maza de galleta con pepitas de chocolate. Me gusta. Las pepitas son ciertos elementos, los que llamamos incompatibles. Un momento. ¿Qué significa incompatible? ¿Que se llevan mal con los demás? ¡Ja! Es una buena forma de verlo. Significa que, cuando la roca del manto empieza a derretirse para formar magma, esos elementos son los primeros en saltar del cristal sólido al líquido. No les gusta estar atrapados. Ah, vale. A lo largo de la historia de la Tierra, la formación de los continentes ha sido como un niño que va sacando todas las pepitas de chocolate de la masa para comérselas. El magma las ha robado del manto y las ha subido a la corteza. ¡Qué buena analogía! Entonces, el manto empobrecido. Es la masa de galleta a la que ya le han quitado casi todas las pepitas. Es lo que encontramos bajo las dorsales oceánicas. Las lavas que salen ahí tienen esa firma química empobrecida. ¿Y las de Hawái, por ejemplo? En cambio, las lavas de volcanes como los de Hawái tienen una firma distinta, más enriquecida. Vienen de una parte más profunda del manto. Una masa de galleta que todavía conserva sus pepitas o que incluso ha recibido pepitas recicladas de corteza antigua que se hundió. O sea que analizando una roca volcánica en una playa de Hawái podemos mapear la estructura de un océano de magma a miles de kilómetros bajo nuestros pies. Es alucinante. Conectamos lo que podemos tocar aquí arriba con procesos que duran eones a escala planetaria. Esa es la magia de la geoquímica. En definitiva, hemos abierto la caja de herramientas. Tenemos los relojes radiactivos para la cronología, las huellas de los isótopos estables que nos cuentan cómo era el ambiente, y el análisis de los elementos que nos revela la receta original del planeta. Hemos pasado de identificar a los sospechosos a reconstruir la escena del crimen, con un detalle asombroso, uniendo el átomo con el planeta. Para cerrar, el libro de Albarede nos deja con una idea final. Una de esas que te dejan pensando. Conecta todo esto con el origen de la vida. Menciona que en las dorsales oceánicas, cuando el agua de mar reacciona con las rocas calientes, un proceso llamado serpentinización. Sí.
Se produce de forma natural hidrógeno, metano y amoníaco. Que son ni más ni menos los ingredientes del famoso experimento de Miller y Urey, Exacto. el que demostró que se pueden crear aminoácidos, los ladrillos de la vida, a partir de compuestos simples. Las dorsales podrían haber sido incubadoras de vida. Pero Albarede va un paso más allá. Sugiere un bucle de retroalimentación. Y cito una frase del libro. La actividad biológica puede, por lo tanto, haber fortalecido la producción de magmas orogénicos y, finalmente, la cantidad de corteza continental producida. Es una idea muy potente. Lo que plantea como reflexión es lo siguiente. Sabemos que la geología de la Tierra permitió que surgiera la vida. Pero, ¿y si la flecha también va en la otra dirección? ¿Pudo la vida, una vez apareció, transformar la propia geología del planeta a gran escala? ¿Y si la existencia de continentes estables, esa característica tan única de la Tierra, es en parte una consecuencia de la propia vida, que ayudó a crear y estabilizar la corteza sobre la que hoy vivimos?